Vamos a hacer los comentarios sobre los casos clínicos que ustedes presentaron. Ya vieron sus calificaciones en el cuadro de notas que les envié la semana pasada. Hoy vamos a hacer los comentarios para que ustedes sepan cuáles fueron las correcciones que se hicieron y por qué razón fue. Las indicaciones se les habían dado en la clase de enseñanza basada en problemas. Y básicamente lo que estuvimos evaluando es que hubiesen seguido las indicaciones que se les dieron eh, con respecto a que no se diese el diagnóstico de salida en la primera diapositiva, sino que se diese la información para que los participantes eh, pudieran ir llegando por ellos mismos al diagnóstico, que ustedes les hicieran preguntas, que entre los datos que le dieran incluyeran imágenes que usasen unas diapositivas, que confeccionaran diapositivas que no estuvieran recargadas. Se evaluaba también la creatividad, los aspectos éticos, legales, actitudinales que pudiesen incluir, que era para que no fuese algo únicamente dedicado a la enfermedad, sino que se evaluaran esos otros aspectos y que al final, luego de revelado el diagnóstico, se hiciera una revisión sobre el tema. Esos fueron los aspectos que se tomaron en cuenta. Lo que vamos a hacer ahora es resumir, ir haciendo los comentarios sobre cada uno de los trabajos que se dieron. Como eran muchos y salía muy extenso, al final tenemos un resumen de aquellos que no pudimos detallar dentro de la presentación. Este es el caso clínico de Abigail Estribí. El diagnóstico era un linfoma de Burkitt. Ella lo presentó en una cantidad grande de diapositivas debido a la patología, había que dar muchos detalles. Vamos a ir viendo pues las partes aquí resumimos, pusimos varias diapositivas en una sola para que vieran pues ya dar el detalle de la historia, los antecedentes. Ella dedica varias diapositivas a la parte del examen físico. Continúa con el examen físico. Aquí comienzan las primeras preguntas que Abigail le hace a su público. Diagnóstico que establecería con los datos al momento. Ya le ha ofrecido bastante información. Ya en ese momento los participantes deben poder esbozar una sospecha diagnóstica. Y como un dato pues para el resto, también recuerden que ustedes pueden decidir en este punto si van a poner a que los participantes hagan como una lluvia de ideas cuando ustedes hacen la pregunta, y luego ustedes van colocando los diagnósticos, o bien si deciden poner varias opciones para que se escoja la respuesta correcta. Ambas formas son válidas. Luego, también según sospecha diagnóstica, qué estudios le realizaría al paciente. Ahí uno está apelando al conocimiento que tienen los participantes sobre el abordaje de un paciente que tiene ese cuadro clínico. También allí pues se da oportunidad para que el estudiante escoja cuáles son los estudios más indicados en este caso en específico. Luego de pasada esa parte, ya incluye unas diapositivas de evolución. En esta parte se aborda un aspecto que tiene que ver con interculturalidad, porque se da una situación en la que el padre del paciente quiere llevarse al hijo a ser atendido por un curandero, y se presenta pues esta divergencia entre el personal médico y la familia del paciente, quien al ser mayor de edad pues eh, también plantea un problema legal. Tomar en cuenta la decisión del padre, escuchar la opinión del padre, que es, en este caso pues ya no es
el responsable del hijo porque este es mayor de edad. Entonces se plantea esto, se le plantea al público, o sea que es una de las cosas que habíamos dicho, que no únicamente se viera la parte eh, clínica, sino que también se contemplaran otros aspectos. En la parte de abajo ella va a poner resultados de laboratorio vistos de una forma evolutiva para que la persona pueda ver. O sea, en esta parte de poner resultados de laboratorio es mejor ponerlos así en cuadros, más si se van observando cambios a lo largo del tiempo, porque de esa manera uno puede observar cosas que quizá poniéndolos escritos en prosa no se verían. Ahí se pueden observar cambios, disminuciones, aumentos. Sé que es los cuadros, más si ha sido una hospitalización prolongada y uno va a presentar un caso clínico, son muy útiles para que el participante sea más fácil valorar la información que se le está dando. Acá se continúan dando resultados de otros estudios, de cultivos. Se incluyen algunos recortes de estudios de imágenes que ayudan al participante a ubicarse en el diagnóstico probable. Luego de incluir los resultados de los hallazgos en la resonancia magnética y en la decisión de se decide tomar una biopsia renal, y antes de ofrecer los resultados de la biopsia se vuelve a preguntar al público si con esta nueva información eh, ha cambiado de opinión o tiene algunos otros diagnósticos que proponer. Entonces acá se incluye ya con el diagnóstico de linfoma de células B compatible con linfoma de Burkitt una imagen histopatológica. Luego ella hace la revisión de su tema, el linfoma de Burkitt. Aquí yo solamente incluí algunas de las diapositivas, había más, pero por asunto de tiempo y espacio solamente incluí algunas, pero había más detalle. Se habla también de tratamiento. Y por último, una nueva pregunta para el participante en cuanto al seguimiento que se debe dar a este paciente. Este es el caso que presenta Álvaro Aparicio. Es un caso de una paciente de 17 años, indígena, con cuadro de dolor abdominal de 3 días de evolución en mi abdomen superior asociada a náuseas y vómito. No canalizaba gases ni había evacuado en las últimas 48 horas. Él da los datos, eh, pero pues no podemos adelantar desde este momento el diagnóstico porque él no lo expresa dentro de las diapositivas que envió. Vamos a ver otros detalles eh, que hacen falta en este caso clínico a lo largo de las siguientes diapositivas. Aquí hay una radiografía de abdomen de esa paciente. En este punto se debe pedir al público que describa qué es lo que ve, y quizá pues sería oportuno eh, que ellos dieran una opción, un diagnóstico diferencial con base en el cuadro clínico, aunque también puede hacerse pues luego de ver la siguiente diapositiva, que es donde se habla del examen físico. En cuanto al orden lógico de la presentación del caso, no debe ir un estudio de imagen antes de haber puesto el examen físico, porque obviamente pues historia y examen físico son las cosas que vamos a tener a mano inicialmente antes de ir a las imágenes, o sea que se podría hacer una corrección en el orden de las diapositivas. Acá un examen físico dirigido, breve, donde se anota parte de los signos vitales. No veo temperatura. Y la parte del examen abdominal, pues lo positivo. Doloroso a la palpación en los 4 cuadrantes, irritación peritoneal. Allí hubiera sido importante, tratándose de un dolor abdominal, también mencionar la presencia o ausencia y las características de los ruidos abdominales si estuvieran presentes.
Este es el punto en donde supongo que el participante daría su diagnóstico diferencial y Albert como docente, como facilitador en este caso, pues guiaría el, el debate en esta parte. Esta es una diapositiva en donde se habla del manejo, el procedimiento quirúrgico al que se le sometió y una imagen eh, del transoperatorio. Falta en este caso el diagnóstico, un punto en donde se diga el, el diagnóstico final de este paciente, si hubo pues alguna imagen, un diagnóstico parte del clínico que hubiese algo histopatológico. Y muy importante, me hizo falta aquí la revisión del tema. Eso fue una de los requisitos que se le dijo, que al final que hicieran el diagnóstico, que el participante llegara al diagnóstico, eh, se hiciera una revisión del tema. Eso faltó en este caso. Vamos ahora con el caso de Carlos Mosley, que es una esclerodermia. La primera parte empieza con historia clínica, antecedentes personales, eh, antecedentes familiares. Y aquí importante dentro de la historia clínica incluye aspectos socioeconómicos, el tipo de casa, con cuántas personas vive, que son muchas, el poco ingreso mensual, y plantea, pues una imagen de la desigualdad en que viven muchas personas en nuestro país, al decir pues que no había podido, la madre tenía que cuidar a otros hijos que tiene, son 7 hijos que tiene, y no había podido buscar atención especializada porque no había dinero para el pasaje. Había estado recibiendo un manejo subóptimo con cremas tópicas en el centro de salud, donde lo atendía, pues quizá algunas veces lo refirieron al especialista y como ella aclaró, no tenía dinero para el pasaje. En parte del examen físico, se describe algunos de los hallazgos muy característicos de la esclerodermia. Acá tenemos una imagen de la niña donde se observa varios de los hallazgos que ya el doctor Mosley describió en el examen físico en la diapositiva anterior. Y voy a aprovechar esta diapositiva para recordarles la parte de lo importante que es guardar la confidencialidad del paciente cuando estamos haciendo presentaciones de casos de pacientes nuestros. En esta paciente, varios de los hallazgos eran ubicados en los ojos y es justamente lo que siempre uno cubre porque es de las partes que más se identifican con la persona. Se me ocurre en este caso lo que se habría podido hacer para que se pudiera apreciar también la atrofia bipalpebral y la serositis, era fragmentar la foto, es decir, tomar un ojo, cortar la foto, así con el crop y presentar un solo ojo, que fuera el ojo abierto y no sin poner la línea, porque con uno solo de los ojos es más difícil que se pueda identificar, y luego la otra parte de la nariz hacia abajo para que se vieran las características de la boquita de la niña. Si fuese otro tipo de patología que no involucrara detalles, hallazgos en los ojos, se puede poner una franja o algo que cubra los ojos que sea un poco más grande que esta de esta foto. Otras fotos muy interesantes de los hallazgos en piel de la paciente.
Vamos en la parte de los resultados de laboratorio plasmados en cuadros. Más resultados. Se describen los resultados, los hallazgos histopatológicos en la biopsia de piel. El resultado del reporte de la velocidad de neuroconducción. Carlos optó por poner todas las preguntas en la misma diapositiva. En realidad esto no es conveniente porque los participantes pues pueden sentir que están como en un examen eh, y sentirse como abrumados. Es mejor ir poco a poco. Por ejemplo, esta parte de mencione los posibles diagnósticos diferenciales pudo ir más atrás después de la parte en que se habló, donde se dijo de la historia, el examen físico y se presentaron las fotos. Allí se podía haber hecho esa parte del diagnóstico diferencial. Lo de los factores socioeconómicos que posiblemente atrasaron la atención especializada de nuestro paciente, esa sería una pregunta que podría colocarse más bien al final, como ya los factores añadidos, ¿no? Solo una sugerencia como en cuanto al orden para que vayan llevando un orden lógico. ¿Qué datos paraclínicos y clínicos menciona el caso para el diagnóstico definitivo? Eso podría ir en otra diapositiva. Y pues una diapositiva final en donde se pregunte, mencione el diagnóstico, ya como para que algo que quede descrito ya a cabalidad el diagnóstico, con todos sus detalles. Pero no es conveniente ponerlas todas en una misma diapositiva. Es preferible irlas incorporando a medida que el caso va desarrollándose. Las diapositivas que siguen son la revisión del tema esclerodermia, subgrupos clínicos de la esclerodermia, más sobre la revisión del tema, en este caso, cómo se relacionan los anticuerpos con la forma clínica, criterios de clasificación, histopatología, complicaciones incluyendo imágenes y finalmente una bibliografía. Este es el caso presentado por Cristina Iturralde. En el caso de Cristina pasó lo mismo que con el caso de Albert. No especifican el diagnóstico en ninguna parte de las diapositivas enviadas. Aquí comienza pues con la descripción de la paciente, los antecedentes ginecobstétricos. Acá el padecimiento actual, parte del examen físico. Hallazgos en el ultrasonido de ingreso. Ahora las imágenes de ese ultrasonido. En esta parte hay que recordar guardar la confidencialidad del paciente. En todas las imágenes que usemos tenemos que cubrir aquellos datos que puedan conducir a la identificación del paciente si otra persona lo ve. Ahí está lo que les mencionaba, ahí está el monitoreo de ingreso de Margarita Ábrego. Esa parte se debió cubrir, hay varias maneras de hacerlo. Se debe tener eso muy presente. No presentar el nombre del paciente en ninguna de las partes que estemos usando para el caso clínico. Se presentan los laboratorios de ingreso, descripción del ultrasonido obstétrico, otras imágenes ahora del ultrasonido tomado en sala,
Nuevamente recordar pues que el nombre de la paciente no debe ser visible, tampoco su número de cédula. Imágenes del ultrasonido. En esta parte, pues dependiendo de lo informado que esté el auditorio, eh, van a poder describirlo o no, si se trata de residentes de ginecobstetricia o de funcionarios, obviamente sí van a poder, pero si es con público que no esté familiarizado con estas imágenes, que no sea ginecobstetra o que no sea radiólogo, el que esté presentando el caso tendría que decir qué es lo que se ve. Se presentan otros resultados de laboratorio. Y bueno, acá se hace la única pregunta del caso. Eh, la pregunta, pues, aceptemos que se haga aquí al final. El problema que nos queda es que en ningún momento se estableció el diagnóstico, o sea, no viene la revisión del tema, que era uno de los requisitos, no queda esa parte. Siempre se debe ir tratando de, como les mencionaba anteriormente, de incluir las preguntas en la medida en que el caso va desarrollándose para que el público sea más partícipe. Recuerden que esto es un caso docente. Queremos que el público participe y que use sus conocimientos para que con la información que ustedes le dan pueda establecer diagnósticos presuntivos. Entonces, no debe ser todo dejado hacia el final. Y aquí pues uno de los requisitos importantes que quedó por fuera es la revisión del tema, del diagnóstico, que tampoco quedó de forma expresa en ninguna parte de las diapositivas. Este es el caso que presenta Stephanie García, comenzando con la ficha clínica. Yo supongo que esto es lo que les piden dentro del Departamento de Ginecología y Obstetricia para hacer sus presentaciones. Pero la recomendación cuando va a ser esto usado fuera del hospital con otro público es que siempre se trate de omitir los detalles que no sean necesarios y que vayan a conducir a una posible identificación de la paciente. Por ejemplo, ustedes ven que aquí se está dando muchos datos sobre ella, su edad, su profesión, su lugar de residencia específicamente, su estado civil. Una persona que pudiera estar, conocerla a ella, se podría identificar con los datos que se están dando. O sea que para efectos de un caso clínico docente, hay datos aquí que están de más, no sería necesario, y hay que siempre tener presente en que se debe proteger la confidencialidad del paciente cuando usamos casos de la vida real. La primera parte pues es la descripción, la del cuadro inicial, un embarazo múltiple. Acá están los antecedentes patológicos presentados de una forma bastante creativa. Ahora los antecedentes ginecobstétricos. Acá ella pone los datos del embarazo actual y introduce imágenes. Esa parte es importante para que se vea como más atrayente la diapositiva, que quede claro, no recargadas, pero sí que sean visualmente más atractivas. Se anotan los signos vitales y los detalles del examen físico, algunos detalles sobre la evolución en la sala, el momento en que se decide la interrupción del embarazo. Aquí se ponen los detalles iniciales sobre los 4 productos. Acá se da dos entradas para los días posquirúrgicos e incluso se llega hasta el punto de dar egreso de la sala, el punto en que se habla del egreso de la paciente.
O sea que las preguntas han debido incluirse antes. Luego vienen unas diapositivas en las que vamos a ver los laboratorios, o sea que el orden en que se pusieron estos datos no es lógico. Viene la sección de laboratorios. La tabla está bien, se pone secuencialmente la evolución de los parámetros, eso está bien, es útil en estos casos de casos clínicos docentes para que el espectador pueda ver bien la evolución de cualquiera de los resultados que se presentan y que son de importancia. Acá también otros resultados, incluso pues ella le pone en rojo las pistas al espectador poniendo aquellos resultados que están fuera de los valores normales. Más resultados, ahora el perfil de coagulación. Los datos de del ultrasonido obstétrico de cada uno de los productos. Y finalmente la información, los hallazgos en el ultrasonido hepatobiliar. Y la última pregunta, la única pregunta del caso está puesta al final. No es el lugar en donde se debe poner. Hay varios errores aquí en cuanto a la secuencia en que se ha presentado el caso. Se dio primero el momento en que la paciente va de alta y luego se dan toda la secuencia de los laboratorios más los ultrasonidos. En un momento se dice específicamente que fue el diagnóstico, no se le preguntó al paciente en etapas previas con el cuadro clínico que se pudo haber hecho. Bueno, este es una paciente con un embarazo múltiple que desarrolla un trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Y cuál sería su conducta en este momento para que las personas hablen, demuestren que saben cuál sería la conducta en un paciente, una paciente que desarrolla una preeclampsia severa, que viene la interrupción del embarazo, etcétera? Entonces, también eso pues, esa parte es importante que quedó por fuera. Y lo otro es que no está la revisión del tema. No, yo les había mencionado que eso tiene que hacerse, la revisión del tema al final, que es como el cierre docente que hace el facilitador. Viene el caso de Eva Gómez, que es un tumor germinal de mediastino. Eh, ella eh, aquí en esta primera diapositiva, pues inicia con los datos iniciales del paciente, de dónde fue referido, el cuadro que lo trae al hospital. Una diapositiva más con datos de la historia. En esta diapositiva se aborda problemas socioeconómicos. Ustedes observan que se trata de un menor de edad que llega sin familiares, lo que ya va a plantear problemas para la toma de decisiones por el hecho de que no vino su tutor. Vive en la comarca y es una familia numerosa porque se anota que es el primero de 7 hijos. Entonces no hay dinero para que la familia se movilice. Ya vienen problemas involucrados en el caso más allá del solo hacer el diagnóstico. Antecedentes personales patológicos y no patológicos. Signos vitales dentro del examen físico. Y viene la primera pregunta, la impresión diagnóstica hasta este punto. Solo se tiene la historia y el examen físico y es el momento de preguntar al público hasta ese momento en qué piensan. Hemograma y químico. Bueno, algunos resultados químicos, parte de químico, de pruebas de coagulación, algo de serología. La radiografía de tórax con hallazgos anormales evidentes.
Se me olvidó decir en la diapositiva anterior que tienen que recordar eh, quitar el nombre del paciente donde se vea. En la radiografía de la diapositiva anterior se ve el nombre del paciente. Ok, entonces acá viene la parte en donde Eva hace su primera pregunta con los resultados lo nuevo que hay, los laboratorios y la radiografía, ¿cuál es la impresión diagnóstica? Acá Eva incluye una tercera pregunta: ¿qué información adicional de laboratorio o estudios de imagen me gustaría obtener? Hay que vigilar un poquito ahí la ortografía. Luego de que se dejó que el público opinara sobre los estudios que debían solicitarse a continuación, se empieza a presentar los que realmente se solicitó. Acá está una imagen de la tomografía eh, y todo el informe escrito de la misma. En este punto sí, yo tendría que hacer el comentario acerca de que no vale la pena poner todo, la persona desde lejos no va a ver bien. Y si uno quiere que queden con la información, se debe solo resaltar lo más importante. Si, por ejemplo, como veo ahí remarcado en un recuadro rojo, los hallazgos y luego la impresión diagnóstica abajo, pues se podrían haber puesto esas dos cosas y es más fácil para el público leer. Recuerden que estamos tratando de que ellos lleguen a un diagnóstico, se les está dando la información, pero en este momento, pues si ellos lo ven así, va a ser muy difícil que desde lejos puedan leer, se les va a escapar la información. O sea, que se resalta lo que uno quiere que se vea en este momento y no, por ejemplo, esto de que se diga cuál fue eh, el protocolo del estudio, eso no interesa, o las otras cosas no nos interesan. Que si la próstata está dentro de límites normales, eso no debe estar, se distrae al participante. Aquí donde ya se establece el diagnóstico. Y bueno, viene la parte en que se hace necesario el traslado para el manejo oncológico que no se ofrece acá, y viene una serie de problemas, porque recuerden que dijimos que este era un paciente menor de edad sin familiares responsables presentes. Aquí lo que el público puede comentar, también pues que la situación que se plantea en muchos casos en los que tenemos pacientes menores de edad a los que hay que hacer procedimientos, y no tenemos autorización, que entonces hay que involucrar a los juzgados de niñez y adolescencia. Y en este caso lo que se va a hacer, un muchacho que necesita trasladarse, pero va a tener que ser sin la familia porque no están presentes. Entonces allí que viene, habrá con trabajo social, conseguir fondos, etcétera. Y ahora viene la parte de la revisión del tema. Era más largo, yo solo puse 2 diapositivas, pero este caso pues está completo, no le faltan ninguna de las características que se pidieron. Es una revisión un poco más larguita, pero lo importante es que tiene la resumí por efectos de la extensión, pero la revisión del tema estaba allí. El caso de Ibelín Insturain, que es un mesotelioma epitelial. Aquí es la primera diapositiva con los datos de por qué razón acude la paciente a, a atención en el hospital. Diapositiva de antecedentes personales, examen físico. Acá el dato del examen físico del área afectada, con una imagen eh, del un aumento de volumen a nivel del ombligo.
En esta radiografía, si se tenía toda la imagen, se debía dar la oportunidad a los participantes de que describieran lo que estaban viendo. Acá se anota que la paciente es llevada al salón de operaciones con diagnóstico de hernia umbilical encarcerada. El error aquí es que no se le ha preguntado al público. Se está narrando el caso sin dar oportunidad de que las personas digan. Ya con los datos que había en el cuadro abdominal, el antecedente del trauma, el antecedente de la hernia, ya las personas podían esbozar sospechas diagnósticas. Eso debió preguntarse. Debió permitirse también que en la parte de las radiografías se describieran los hallazgos. Es decir, la persona iba llegando poco a poco a una impresión diagnóstica. Entonces aquí lo que tenemos pues son los datos de lo que se hizo. No se le preguntó nada al estudiante, solamente se está describiendo lo que ocurrió en la realidad y pues incluso se dice que la paciente fue 48 horas después dada de alta. Y acá una evolución sorpresiva, la paciente vuelve a acudir al cuarto de urgencia un mes después y ahí es donde se conoce que tiene un mesotelioma epitelial. Hay algunas imágenes, está bien que se incluyan imágenes y se ponga color. Bueno, acá ya es la última diapositiva donde se habla de toda la evolución tórpida que lleva la paciente, que ya hace inevitable que se necesite la quimioterapia. Se le inicia maduración pulmonar al niño, ella empieza con actividad espontánea y el producto nace en malas condiciones y fallece a los 3 días. La paciente se va a quimioterapia, se envía al oncológico. Es cierto que en este caso era un diagnóstico raro, un mesotelioma epitelial, difícilmente alguien lo iba a sospechar por el cuadro inicial, pero aún un caso así, uno puede aprovecharlo con funciones docentes. O sea, este sería como, como uno dice que se escucharon cascos y uno piensa normalmente en caballo, bueno, este era una cebra. Entonces, se podía aprovechar igualmente porque lo que hace es que te abre la mente, ¿no? Tienes un cuadro clínico que se podía utilizar para que los participantes diesen un diagnóstico inicial que fue exactamente lo que hicieron los cirujanos que la atendieron. Un diagnóstico, y no estaban pensando en mesotelioma epitelial, estaban pensando en la hernia y se encuentran con esto un mes después. Esto pudo haber sido una hernia que esta paciente no volviera después, una hernia que pues no estaba relacionada a un mesotelioma, pero aquí estaba eso, en una mujer joven que no se esperaba que tuviese ninguna cuestión de esta, y hay una evolución desfavorable para el producto. O sea que aún en este caso se podía aprovechar con fines docentes. No hubo ninguna pregunta, esa parte está mal. Eh, y pues así hay una revisión del tema, pero había pues no hubo preguntas para el público y había aquí unos aspectos éticos y legales presentes que se debieron explorar. Por ejemplo, esta paciente, pues las decisiones con respecto a la madre, al hijo si la madre estaba de acuerdo o no en iniciar la quimioterapia. Acá pues la actividad se inició espontáneamente, eh, pero pues otras consideraciones que tuviesen que ver la parte de decidir sobre el binomio madre-hijo, esta parte pudo haberse explorado un poco, o sea que el caso daba para bastante. Lamentablemente pues Ibelín no puso preguntas, de esta manera no queda como el caso docente que queríamos. Acá la parte de una breve revisión del tema mesotelioma epitelial. Bibliografía. Y acá en esta diapositiva tenemos a las 10 personas que no incluimos, pues porque ya ustedes ven en los que llevamos anteriormente, ya son 92 diapositivas, pero tenemos que
hacer los comentarios. Hubo muy buenos trabajos. Tenemos el de Elvia Castillo, que era un síndrome hemolítico urémico. De los parámetros que evaluamos, ella los incluyó todos. Es un muy buen caso. Em, el único comentario que yo tenía que hacer es en la parte de las preguntas. Como esto yo lo veo desde una presentación y no lo estoy viendo como sería si lo presentaran en la realidad. Lo único que yo tendría que comentarle a Elvia es que si en las preguntas no dar las respuestas de salida, o sea, hacerlo como hacer la pregunta y esperar que el público diga, o bien poner algunas opciones de respuesta, que eso es lo que no estoy segura porque nada más estoy viendo la diapositiva de si en realidad esa parte era pues lo planteó como forma de escogencia. Independientemente de eso, pues el trabajo está muy bien. Vamos con José Olmos. Olmos tenía una malformación de Chiari. eh, era no incluyó preguntas, eh, no incluyó las preguntas para el público, eso es malo. Sí había imágenes, sí hizo la revisión, sus diapositivas estaban bien, no estaban recargadas. Eh, Había algunos aspectos éticos y emocionales que se pudieron eh, abordar con el público, el caso daba para eso. Joyce Gaitán era un síndrome hemofagocítico, muy bien también, hizo muchas preguntas para el público, tenía algunas imágenes, hizo su revisión y los aspectos legales, éticos que existían fueron muy bien abordados. Lo único comentario es la parte de proteger la confidencialidad del paciente siempre que se ponen algunos laboratorios, radiografías, cualquier cosa donde esté el nombre del paciente o su número de cédula, número de seguro social, eso se tiene que cubrir de alguna manera. O se recorta o se tapa con un cuadrado, con lo que sea, una imagen se tapa. No, es lo único que habría que añadirle, pero es un buen caso. Catherine Anguissola, una bronquiolitis obliterante, un trabajo excelente. Lo presentó las preguntas como escogencia, hizo varias preguntas, tenía imágenes, hizo su revisión, las diapositivas bien, no recargadas. Luego seguimos con Kelinet Canto, muy buen trabajo también. El trabajo de ella era un síndrome de Short-Strauss, tenía sus preguntas, imágenes, hizo su revisión y pues había una parte allí que quizás hubiera podido abordar algo de consanguinidad en los datos del caso de Kelinet. Y acá recordar pues que siempre que se pone algún estudio, no tanto los ultrasonidos, que a veces va a ser difícil que todo el público lo sepa interpretar, ultrasonidos o tomografías, a veces, a menos que sea un hallazgo así muy llamativo, la persona no puede no quedar en la capacidad de identificarlo, pero en las radiografías sí. Entonces cuando hay esa opción, se puede pedir al participante que describa, no se debe perder esa oportunidad, que describa la radiografía, aún incluso si es normal, para que se haga ese ejercicio. Luis Cáceres, a ver, Luis tenía, el caso era un aborto incompleto infectado. Él puso preguntas, algunas preguntas de escogencia, otras de desarrollo. Tuvo imágenes. La revisión fue muy breve, me pareció muy breve. Las diapositivas estaban bien. Había aspectos sociales, legales, que no fueron abordados y que daban oportunidad para eso. Había consumo de drogas,
era una paciente que tenía, este era su tercer aborto, explorar la posibilidad de que fuese un aborto manipulado, era una paciente también con varias infecciones de transmisión sexual, o sea que esos aspectos pudieron haberse revisado también. Manuel Vargas, Manuel era una enfermedad de Kawasaki. Es un trabajo que es un muy buen caso también. Hizo preguntas que eran de escogencia, había imágenes, hizo su revisión. Había algunos aspectos éticos legales que fueron bien abordados por él. Y lo único es la parte de la confidencialidad del paciente. En una de las figuras se veía el nombre del paciente. Marco Ashurra era una obstrucción intestinal por una hernia ventral encarcerada. Marco hizo sus preguntas, había imágenes, no hizo la revisión del tema. Hubo las diapositivas estaban bien, los temas, había aspectos legales y éticos que fueron abordados con el público, que está bien. Moisés Vigil, era un embarazo ectópico, hizo preguntas pero pocas, había imágenes, hizo su revisión, había aspectos sociales, éticos y culturales que no fueron abordados. Se trataba de una paciente adolescente, indígena, había historia de violación, pues había otras infecciones de transmisión sexual, o sea que esa parte daba para explorarla. Gina Zamudio, que era un anillo vascular, incluyó varias preguntas, tenía muy buenas imágenes, hizo su revisión. Y pues acá no, a ver si también abordó los aspectos éticos y sociales. O sea que estos son los comentarios pues para estos casos clínicos. Eh, los casos clínicos van a dar para mucho dependiendo de lo que ustedes les estén pidiendo. Así ustedes lo pueden ajustar dependiendo del el tipo de caso y del tiempo del que dispongan. En este caso, pues la evaluación corresponde al cumplimiento de los parámetros que se les habían dicho en las instrucciones.